La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación les da la cordial bienvenida a esta rueda de prensa donde tenemos de invitado al doctor Leonardo Traversoni Domínguez de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es un destacado investigador que ha desarrollado diferentes tecnologías, sobre todo para tratar las problemáticas del agua, y en este caso nos va a presentar resultados y posibilidades de la aplicación de máquinas de tratamiento mediante una tecnología hidrodinámica en petróleo y aceites. Bienvenido, doctor. Y también, bueno, se encuentra con nosotros la diputada Edith Castañeda, quien fue la gestora para poder tener aquí a nuestro invitado, y la diputada Montserrat Navarro Pérez. Gracias. De hecho, la diputada Montserrat recientemente se incorporó a esta Comisión de Ciencia y Tecnología y, bueno, tiene una gran experiencia, sobre todo en los temas enfocados a ciencia y tecnología que tienen que ver con el tema energético. Bienvenida, diputada, y bueno, la diputada Edith Castañeda nos dará un mensaje. Gracias. Saludo a todas las personas que nos ven a través del canal del Congreso y a todos los presentes. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí y aceptar esta convocatoria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la diputada presidenta, la diputada Maribel Solís Sánchez. También le doy gracias a la diputada que nos acompaña, pero especialmente le agradezco al doctor Traversoni por estar con nosotros este día explicándonos todas esas investigaciones que ha hecho acerca de las máquinas que nos va a mencionar. El doctor Traversoni tiene una amplísima experiencia en el ámbito de la academia y de la investigación, tanto en distintos países de Europa, América Latina, Estados Unidos, China y, por supuesto, México. Ha trabajado en distintas universidades, como en la UNAM. También él ha hecho una invención de máquinas que sobre todo se han enfocado a estudios hidrológicos. Ahora nos va a presentar también un proyecto que tiene de máquinas, pero aplicadas al petróleo y al aceite. Esperamos que todas estas investigaciones y esta explicación que nos va a hacer el doctor Traversoni de estas máquinas de cavitación lleguen a quienes puedan tener la facultad de decisión para que se puedan adquirir y puedan solucionar los problemas que se tiene con el agua. Y en este caso también de las máquinas de cavitación que nos va a explicar aplicadas al petróleo, que también Pemex pueda poner atención a todo lo que va a mencionar el doctor y finalmente las puedan aplicar para resolver ese gran problema que tenemos también con los hidrocarburos. Gracias, doctor Traversoni. Lo dejo en esta explicación que va a hacer al respecto. Bueno, muchísimas gracias, señoras diputadas, señores diputadas. Les agradezco mucho la oportunidad de poder presentar esta tecnología que es, esta tecnología que es totalmente novedosa en cuanto a que ha sido desarrollada aquí en México
por mí y algunos colaboradores, y que está dando resultados prácticos en varios lugares. Primero que nada, quisiera hacer una breve descripción de qué se trata el fenómeno. En el flujo de cualquier líquido, en particular del agua, y en este caso que nos trata el petróleo, existen una cosa que se llaman los fenómenos transitorios. Básicamente hay tres importantes, que es el golpe de ariete, la cavitación y la separación de columnas. Todos estos fenómenos han sido considerados generalmente desde su punto de vista negativo, porque afectan la turbomaquinaria que se usa para transportar el agua o presurizarla. Pero desde hace algunos tiempos, desde hace unas décadas, que se ha descubierto la posibilidad de usar el fenómeno de cavitación en particular para fines útiles, como puede ser el caso de limpiar los distintos fluidos y de modificar esos fluidos. ¿De qué se trata entonces este fenómeno de cavitación? Se trata de que debido a la velocidad que se le hace imprimir al fluido, la presión interna del fluido baja y el fluido va a hervir a temperatura ambiente, con todas las consecuencias que tiene que algo hierva, ¿no? Pero con todas las consecuencias que tiene también que deje de hacerlo repentinamente, porque cuando se restaura la presión, entonces las condiciones iniciales vuelven a estar y todas las burbujas que se formaron durante la ebullición implotan con gran violencia, de tal manera de que son capaces de modificar la estructura molecular de cualquier cosa que hubiera en el fluido o del fluido mismo. En las aplicaciones que yo he estado inclusive comercializando en cuestiones de agua, de limpieza de agua, lo que se hace es hacer presentes los sólidos que están disueltos, hacerlos aparecer como sólidos suspendidos y por lo tanto filtrables, y destruir los contaminantes que existen en el agua, ya sea elementos en descomposición o lo que sea, y matar también todo tipo de virus y bacterias que hubieran en eso, para posteriormente filtrarlo y volverlo a desinfectar. En eso tenemos ya instaladas 10 plantas en Jalisco y en Nuevo León, que están funcionando desde hace 3 años, la más antigua, y hace 1 año la más nueva, y no han tenido grandes problemas. El problema de la conversión industrial de un prototipo se ha resuelto. En cuanto a lo que nos ocupa hoy, que es el petróleo, el problema no ha pasado de prototipos y alguna que otra aplicación semi-industrial. ¿De qué se trata? Si nosotros hacemos que cavite el petróleo, vamos a modificar el mismo petróleo. Ustedes saben que normalmente el petróleo es una mezcla de una serie de compuestos que, a grosso modo, podríamos distinguir entre ellos los asfaltenos, que son asfaltos y cosas por el estilo, y los aromáticos y las parafinas y otro tipo de cosas. Los aromáticos son los principales porque ahí están las gasolinas y demás. Así que una primera etapa de lo que se hace con el petróleo, normalmente destilándolo y por lo tanto usando calor, es separar estas fases, ¿verdad? Y usar la gasolina, digamos, que tiene disuelta en el petróleo crudo. En el caso de esta técnica, lo que hace es modificar el petróleo, porque rompe las cadenas poliméricas del petróleo y entonces convierte los asfaltenos en elementos más livianos. Al hacer eso, esos elementos se vuelven aromáticos y por lo tanto, cuando uno lo destila, obtiene
más gasolinas en lugar de obtener tantos asfaltos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, que si lo aplicamos a petróleos pesados y superpesados, que tienen muchos asfaltenos, vamos a obtener un mejor rendimiento y lo vamos a obtener además con menos gasto energético. Porque esto se hace en frío, ¿no? Lo que hacemos es darle velocidad al fluido, ¿no? Entonces, tenemos una primera ventaja. Cualquier máquina térmica que uno use, que implique hervir la mezcla, lo que va a provocar es que tenga un bajo rendimiento, como tienen todas las máquinas térmicas, de alrededor de un 20%, quizá un poquito más. Mientras que bombear el petróleo, en este caso, requiere simplemente de bombas eléctricas, y la efectividad de una bomba eléctrica es del 70%, ¿verdad? Es decir, el 70% de la energía que se usa en mover la bomba se puede transmitir al fluido. Entonces, ya ahí tenemos un ahorro del 50% de energía, ¿verdad? Pero además tenemos ventajas respecto al manejo. Una cosa es el manejo de un fluido muy caliente, además, que está descomponiéndose y demás, y otra cosa es manejarlo en frío, ¿verdad? Entonces, ahí hay una ventaja. Eso hace bajar mucho los costos. Ahora, ¿esto es una suposición mía o algo así? No. Ya se ha practicado otros tipos de cavitación, porque hay básicamente tres: la cavitación hidrodinámica, que es la que yo practico, la cavitación ultrasónica, que es la que se ha usado más, y la cavitación por láser, que se usa para fines médicos, básicamente. En el caso de la cavitación hidrodinámica, no hay más remedio que hacerla en bacheo, es decir, llenar un recipiente del fluido que sea, en este caso petróleo, y sonicarlo, es decir, hacerle pasar ultrasonido. De tal manera de que el ultrasonido produce crestas de alta presión y baja presión, baja presión, a medida que se va moviendo la onda sonora. Y en esa baja presión cavita y después se restaura la presión cuando sube la onda. En ese sentido se han hecho múltiples pruebas, se han hecho en México múltiples pruebas, las han hecho en colaboración con la Universidad de Zaragoza y Repsol hace muchos años, hace como 10 años, probando la efectividad, sobre todo fijándose en un fenómeno que es la fluidez del petróleo. Es decir, si yo voy a bombear desde Dos Bocas, por ejemplo, o desde Tuxpan, el petróleo hasta, no sé, Salamanca, algo así, yo tengo que hacerlo recorrer unos cientos o miles de kilómetros y además lo tengo que hacer subir como 1000 metros, ¿no? O 2000 metros. Eso implica energía, pero con un fluido muy viscoso es muy difícil de hacer. Entonces se necesita gastar muchísimo en aditivos. Hay que echarle aditivos para adelgazar la mezcla, ¿no? De tal manera que el costo del transporte se eleva muchísimo. Y también la compra de esos insumos, que casualmente resulta que no se producen en su mayoría aquí, sino que se importan. Entonces, eso es una cosa que afecta en cierta forma la soberanía, ¿verdad? Entonces, si uno obtiene un fluido más fluido, ¿verdad?, va a correr más fácil, va a costar menos energía moverlo y no van a ser necesarios por lo menos tantos aditivos para adelgazarlo. Para darles un ejemplo, para exportar 1 millón de barriles a Estados Unidos, en los tiempos del sexenio pasado,
se les estaba agregando 250.000 de barriles de gasolina para que circulara por los tubos hasta Estados Unidos, lo cual era una inmensa pérdida, ¿no? de más de $1.000 millones al año, el exportar el petróleo. Porque había que comprar la gasolina en Texas, echársela al petróleo, devolvérselas como petróleo crudo, y aquello era mucho más fácil de refinar y demás, y devolverlo otra vez, y entonces estaba el negocio peor que se pueda uno imaginar. Pero aún así, si uno quisiera hacer lo mismo cavitando ese petróleo, en lugar de ponerle el 25% de gasolina, habría que ponerle el 2%, ¿no? Si uno quisiera hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso ya está probado que se puede hacer, está probado en laboratorio y demás. Y nosotros hemos probado en prototipos que podemos hacerlo con cavitación hidrodinámica. ¿Cuál es la ventaja de la cavitación hidrodinámica? Que se puede hacer en línea. Si yo voy a hacer cavitación ultrasónica, entonces tengo que llenar un recipiente, tratarlo, vaciarlo, bombearlo, yo qué sé, llenarlo otra vez y así. Eso demora, ocupa mucha energía porque sonicarlo es caro también. Y en vez de eso, nosotros lo que hacemos es directamente en el tubo, digamos, o en la conducción, producimos el fenómeno de cavitación y ya el petróleo sale con más fluidez. ¿Qué tanta más fluidez? En el peor de los casos, 28% más fluido, en el mejor de los casos, 98% más fluido, ¿tá? Pero en general, en las pruebas que yo he hecho, con petróleo superpesado, que tenía 8 API, la pasamos a 25, que es la mezcla que se exporta. Entonces, en ese punto de vista, se podría intentar hacer. Y la idea nuestra, porque es muy difícil entrar a Pemex y demás, o conseguir petróleo para hacer experimentos, ¿verdad? Poder ponerse al lado de un pozo y tratar el crudo directamente para mostrar que funciona. Y para mostrarlo a nivel industrial, digamos, 1.000 barriles por día, una cosa así, ¿no? Que fuera ya algo significativo. Yo considero que rápidamente podríamos llegar a 10.000 barriles, ¿no? Lo cual no es tampoco despreciable, ¿no? Se están importando alrededor de 600.000 barriles, ahora ya son en 400.000 de gasolinas. Si se pueden mejorar el costo de la refinación, entonces se puede tratar mucho más petróleo con las mismas instalaciones que se tienen, porque uno se va a estar salteando algunas etapas de calentamiento y demás que se pueden obtener con estos procedimientos de una forma mucho más barata. Entonces esa era la idea de ofrecer este tipo de cosas para que se pudiera también obtener una mayor independencia y de una forma que implica un salto tecnológico suficiente como para dar una ventaja estratégica, porque lo que se hace es bajar muchos costos y llegar a las metas que están predichas por el gobierno mucho antes y a precios ridículamente bajos, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de lo que se quería presentar. Y bueno, podríamos mostrar videos y cosas por el estilo, pero como esto era una primera presentación para que se supiera qué es lo que se hace, era más o menos lo que se quería plantear. Aclaro que todas las pruebas estas que se hicieron también con todos los tipos de aditivos que se le pueden poner al petróleo, notándose también que en el caso que se le quisieran
echar aditivos, la cantidad de aditivos que se echa es mucho menor. De tal manera que con el ahorro en aditivos y demás se podría pagar fácilmente el experimento. Yo en esto estuve trabajando con la gente de España que hizo las cosas aquí, de la Universidad de Zaragoza, con el doctor Dopazo, en un tiempo que estuve yo de sabático en Francia, y entonces estaba en Toulouse y era fácil cruzar a Zaragoza para hacer estos estudios. Y lo que hicimos fue mejorar los dispositivos de cavitación hidrodinámica, a la cual ellos no les daban mucha importancia. Y después yo tuve oportunidad de vivir en China 2 años por otras cosas de mi doble nacionalidad, y trabajar con gente de la Universidad de Shanghái y de la Academia de Ciencias y de la Universidad del Petróleo de Beijing para analizar las posibilidades de usar todo esto, porque ellos también, sus mayores yacimientos en la China son muy pesados. En el caso de América, el petróleo más pesado está en Cuba y en Venezuela, ¿verdad? Y parte en Canadá. Y ahí en algún momento yo hablé también con las autoridades cubanas, que bueno, fue antes de la pandemia, pero estaban interesados en hacer algún experimento. Entonces esa es un poco la idea. Estas cosas también sirven para aceites, ¿verdad? Fácilmente pueden transformar para reusar aceite quemado de barcos, de camiones, de cosas por el estilo, con lo cual se quita un problema enorme de contaminación. Si ustedes piensan, alguna vez me tocó, estando en la UAM, hacer un relevamiento de cuál era el punto de mayor contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México. Y miren que en el Golfo de México hay petróleo que aflora del piso sin hacerle nada, ¿no? En algunos lugares. Y todo lo que es el transporte y demás, ¿no? De barcos, que todos tienen sus pérdidas. Pero el punto que tiene más problemas es Tampico. ¿Por qué? Porque por Tampico salen todos los desechos de la Ciudad de México y ciudades aledañas, y los puros cambios de aceite que la gente tira el drenaje y cosas por el estilo llegan hasta allá, porque no se degradan en el camino, y son el punto de mayor contaminación. Si uno puede reusar eso, se ahorra, ¿no? Y además se disminuye notablemente la contaminación. Entonces, puede servir para el petróleo crudo, pero puede servir también para aceites quemados o mejorarlos, y obviamente también para hacer biodiesel y cosas por el estilo, ¿no? Llevando a un grado de fluidez mucho mejor los aceites que se usan. Normalmente se usa aceite de cocina, inclusive, para hacer el biodiesel. Entonces también se podría hacer ese tipo de cosas. Esta era un poco la presentación que yo quería hacerles del fenómeno, y ver si ustedes tenían alguna duda de eso. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Leonardo Traversoni. Nuestro reconocimiento a todas las tecnologías que ha desarrollado, a toda la investigación, pero sobre todo la transferencia que ha hecho, por ejemplo, lo que dio de casos de éxito en el tratamiento del agua, y bueno, esta propuesta que hoy está planteando, lo que haremos como Comisión de Ciencia y Tecnología es tener la articulación con la Dirección Industrial de Pemex. Muchísimas gracias, doctor, y a continuación le pedimos a la diputada Montserrat Navarro nos dé un mensaje de cierre. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Pues agradecemos mucho la Comisión de Ciencia y Tecnología al doctor por la explicación que nos acaba de dar. Sin duda alguna es un tema bastante interesante que podría beneficiar mucho al país, y que sin duda alguna la Comisión de Ciencia y Tecnología estará al pendiente para impulsar este tipo de proyectos que sabemos
que van a aportar muchísimo en cuanto a la cuestión petrolera y que también pues para la limpieza del agua que tanta falta hace al país. Gracias a las diputadas por abrir este espacio y gracias a los que nos acompañaron. Estamos a la orden en la comisión. Gracias.